quería compartirles una palabra que estuve estudiando un poco esta semana con respecto al león. Hace bastante que me parece como llamativo esta analogía que hace, ¿no?, Dios en su palabra de comparar a Cristo, como ya todos conocemos, ¿no?, que lo menciona como un león. Entonces, más allá de que uno reconozca la fortaleza y la fuerza de Cristo, y que es el rey, como si fuera en una selva, ¿no? Entonces quería estudiar un poquito más de qué hay más allá de lo que yo por lo menos conocía de lo que era esta analogía. Así que bueno, un poco les voy a compartir lo que habló Dios a mi corazón respecto a este gran león, y le puse por nombre a este compartir el león, el rey, perdón, el león ha vencido. En Apocalipsis 5 vemos ese pasaje donde dice, deja de llorar. Ahora lo vamos a leer. En algunos, no sé si en muchos, pero en algunos ámbitos de mi vida, esta palabra de deja de llorar, por más que Juan la haya dicho, ahora lo vamos a leer en un contexto especial, me ha hecho mucho sentido a mí también. Deja de llorar, porque el león ya venció. Y no lo dice que va a vencer, por más que sea el libro de Apocalipsis, dice que ya venció. Así que bueno, hoy vamos a hablar de este león que ya venció en nuestros corazones y en nuestra vida. Sabemos también que así como el león, Dios lo pone en la palabra como una analogía a Cristo, también vemos en Primera de Pedro, todos se acuerdan, 5:8 dice que tengamos cuidado, que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que casi todos los días podemos sentir los rugidos de ese león que nos quiere devorar, a través de una conversación, a través de personas, a través de la familia, a través de los amigos, a través de los contextos. Siempre está ese león queriendo rugir fuerte, queriéndonos devorar. De nosotros depende que nos devore o no este gran león que amenaza, está al acecho constantemente. Mientras que estemos en este mundo, así va a ser, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar del león, del que da miedo, el que nos quiere matar, nos quiere comer, al Cristo que tenemos dentro, que ya el otro día también hablamos de esto, sino que vamos a hablar de Cristo como el león. Y la palabra está casi del nuevo pacto al viejo pacto también, habla bastante del león. Vamos a leer Apocalipsis 5, lo que tengan su Biblia. Apocalipsis 5 empieza, habla Juan, y dice, la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. Acá se está hablando que empiezan a abrirse los sellos, que son el misterio de toda la humanidad revelado. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Quién es digno? Para los que alguna vez tuvieron o ganaron fueron herederos de una herencia, saben que la herencia se cobra o cuando se abre, cuando fallece la persona, va, ¿no?, ante unas ciertas autoridades y se abre ese sello, y recién en cierto momento uno puede hacerse poseer esa herencia. Y esto es como algo parecido, pero tiene que hablar con toda la humanidad, ¿no? Pero acá pregunta, ¿quién es digno de abrir? O sea, ¿quién es el heredero digno de abrir semejante que es el misterio de toda la humanidad? Dice, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, dice Juan, que él lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Entonces uno de los ancianos, que vendría a ser un ángel, me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Qué poderoso este pasaje donde vemos a Cristo con todo el poder. Él es el único digno, es el digno para abrir el sello, para abrir el misterio.
Y acá lo vemos a Cristo como el león, pero más adelante dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. O sea que en el versículo siguiente vemos a Cristo como un cordero, que parecía haber sido sacrificado, dice, recientemente, en otras versiones dice recientemente. Vamos a estudiar un poquito más a qué se refiere a este león, y vemos que desde Génesis se nos habla de que el Mesías vendría como hijo de Abraham, de sus 2 hijos de Isaac, de uno de sus hijos de Jacob, y de los hijos de Jacob, que fueron 12, ¿se acuerdan? De ahí formaron las tribus. Recién leía el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Hace ya, desde el Antiguo Testamento les decía, que Cristo iba a venir como la raíz de Judá. Cristo iba a venir de la tribu de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces ahí vemos ya en Génesis la promesa, y hoy vamos a analizar cómo Génesis nos da luz sobre este personaje, sobre este león rugiente que abre estos sellos de Apocalipsis. Está en Génesis, lo que vamos a analizar. Viene de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. ¿Se acuerdan que algunas tribus fueron bendecidas y otras no según su comportamiento? Y a las tribus de Leví fueron bendecidas con el sacerdocio. ¿Se acuerdan que más adelante Aarón y los hijos de los hijos fueron sacerdotes? Y por eso cuando viene Jesucristo a la tierra, muchos le decían que él no era el Mesías, porque él venía de la tribu de Judá y pensaban que tenía que venir todos de la tribu de Leví para ser un sacerdote. Pero aquí vemos que lo que estudiamos la otra vez del sacerdocio de Melquisedec, que Jesucristo vino acá a la tierra para otro tipo de sacerdocio. No era el sacerdocio de Leví y no era el sacerdocio de mi hijo, tu hijo, era un sacerdocio del corazón. ¿Se acuerdan que Melquisedec ya, Abraham en Génesis ofrendó a Melquisedec? O sea que este personaje, la tribu de Judá, ya aparecía ahí. Entonces por eso se confundían y pensaban que el Mesías tenía que venir de la tribu de Leví, pero en realidad ahí vamos a ver en Génesis 49:8 que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Vamos a leer. Jacob, esta es la parte de la palabra donde Jacob bendice a sus hijos, ya a punto de morir, después de bendecirlos fallece ya de gran edad, y los bendice a cada uno de ellos, dándole posición de la tierra y una posición también espiritual. A partir del 8, porque describe a cada una de las bendiciones a cada uno de los hijos, pero a partir del 8 es lo que nos interesa hoy a nosotros, que va a bendecir a la tribu de Judá, del que viene el león, del que viene el Mesías. Miren que justamente acá menciona al león, dice, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Fíjense que podemos reemplazar tú, Judá, por tú, Cristo. Serás alabado por tus hermanos y dominarás a tu enemigo y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Seguimos leyendo. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Disculpe. Vamos a seguir leyendo un poco más adelante. Es hasta el 12, lo que vamos a analizar hoy, donde ya habla del león, de las características del león, de la fortaleza y de la personalidad de este león, que después lo vamos a ver de vuelta en Apocalipsis. ¿Por qué estamos hablando de este tema y por qué esta semana me venía a la cabeza ya hace un tiempo, en realidad, que estoy trabajando en mi corazón la figura de un león? Porque es necesario que veamos a Cristo y que vivamos a Cristo y que disfrutemos a Cristo como el león, además de como el cordero que nos redimió. Pero es también un león que está para cuidarnos, que está para guardarnos. Un león que está
y que consiguió todo para que hoy disfrutemos de esa fortaleza que tiene ese león para nosotros, como sus cachorros de león, digamos. Veamos en el 9. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. El león, acá dice entonces que va al acecho antes de resucitar y ascender a los cielos. Jesucristo vino acá a la tierra a cumplir el plan de Dios, y cuando resucita dice la palabra que va al sepulcro, les quita la llave a Satanás, y después empieza este león a hacer en la ascensión, cuando va al trono y se sienta a la derecha, es cuando obtiene el león la victoria. ¿Y qué victoria obtiene? Es cuando atrapa a su presa, digamos, y la lleva a los cielos. Vieron que Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautividad. Acá habla de que Cristo ya llevó cautivo toda nuestra cautividad a nivel espiritual. El león dice, agazapado atrapa a su presa y la lleva a los cielos. Dice acá la palabra que anda agazapado, atrapa a su presa y la lleva al monte. En este caso la lleva al cielo. Jesucristo ya venció por todas nuestras enfermedades, nuestras declaraciones, nuestras tribulaciones. Él ya es el león que ya atrapó la presa, y llevó cautiva la presa al tercer cielo. Él está sentado, él ya hizo todo, y hoy tiene esa victoria disponible para nosotros. Como leíamos en Apocalipsis, dice que el león ya venció. Y yo meditaba en mi corazón, ¿cómo vivo a ese león? ¿Cómo vivo a Cristo como león que venció todo por mí? ¿Lo vivo en esa victoria? ¿Lo vivo como una cachorra de leona que sabe que el león la está cuidando, la está protegiendo constantemente? Y que si viene otro león a rugir, este león me va a proteger y va a salir como vemos comúnmente esta analogía en la selva, ¿no? Todos sabemos la fortaleza de un león. ¿Lo estoy viviendo así a Cristo en mi corazón? Dice, entonces lo vemos a Jesucristo que ahora está descansando en los cielos también. Bueno, Javi hablaba del descanso, y Jesucristo ahora está descansando, porque todo lo que debía hacer Cristo ya lo hizo. Ahora tiene que venir por su iglesia, pero nosotros somos los que hoy tenemos que disfrutar también de ese descanso junto con Él. Porque lo único que tenemos que hacer es, como sacerdotes también de Melquisedec, sacerdotes de Él, pedirle a nuestro papá León que ruja por nosotros, que su victoria sea nuestra victoria, simplemente. La crisis, las enfermedades, nuestra ira, nuestras debilidades, fueron presa de Cristo. Él las llevó a la cruz, y le ganó a esas presas y ya obtuvo toda victoria. Debemos aprender de este Cristo. El otro día reflexionaba que cuando uno tiene confianza, en definitiva, no tiene que hacer nada. Yo me doy cuenta en mi personalidad, cuando no tengo confianza, ¿qué hago? Hago un montón de cosas. Y después de hacer un montón de cosas, me doy cuenta que no estaba poniendo mi confianza en Dios. Si uno tiene confianza y reposa y descansa en el Señor, no hace nada más que esperar en Él. Y va a estar atento a recibir sus instrucciones. Pero viene ese tiempo donde uno siente que Dios está en silencio y que algo tenés que hacer. Bueno, ese algo que tenés que hacer muchas veces tiene que ver con tu ansiedad y con tu poca confianza en Dios. Entonces uno se pone a hacer cosas, ¿no? Y ahí es cuando se manda la pata, se mete la pata. Yo creo que la confianza tiene que ver con no hacer y reposar y descansar en Él. De que Él es nuestro sustentador, Él es el que nos guarda, es nuestro escudo, el que salva nuestra vida. Reflexionemos en nuestro corazón si realmente tenemos confianza en el Señor, o estamos haciendo un montón de cosas queriendo tener nosotros el control de todas las situaciones, sabiendo que si viene ese león rugente que habla primero de Pedro, solamente nuestro león, nuestro papá nos va a poder salvar, porque nosotros como cachorritos de leones no vamos a poder ganarle al gran león que es Satanás, pero sí tenemos un padre que está como león guardándonos a nosotros. Avanzo un poquito más. Deja de llorar, dice Juan.
Juan estaba llorando porque no había encontrado a nadie digno. Como le decía al principio, muchas veces nos ganan los sentimientos y nos sentimos, lloramos porque vemos que las situaciones nos exceden y que no hay nadie que pueda hacer nada. Pero en ese momento un ángel baja y le dice, deja de llorar porque el león ya venció. Y como le decía al principio, en muchas situaciones, Dios me ha dicho esto, deja de llorar. Obtener la victoria de Cristo porque Cristo ya venció. Y dice que ya venció, lo dice en pasado, no lo dice en presente. Vamos al versículo 9, avanzamos un poquito más. Esta parte de la palabra es un poco como confusa. Cuando empezamos a leer un poquito adelante, dice, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de sus pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Pareciera que es como un trabalengua raro y que no se entiende bien qué significa. Está hablando del león y está hablando de la tribu de Judá. Pero ¿qué significa hoy para nosotros en relación a lo que vemos en Apocalipsis? Tiene mucho significado. Ahora vamos a desglosarlo para entender las funciones de este león hoy en nuestra vida. Dice, el cetro, en el versículo 10 que le leí recién, el cetro es como la vara, una vara que impone autoridad, una vara de gobierno. Dice que el cetro no se apartará de Judá. O sea, cuando Dios determina que Cristo es rey, no hay quien pare la definición de Dios, ni que Cristo deje de ser rey. Si Cristo es rey, es rey. Si Cristo viene, viene. Entonces dice que no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando. No hay manera que Jesucristo deje de ser rey. Nosotros podemos sí dejar de ser sus hermanos, nosotros sí podemos dejar de creer, pero Él nunca va a dejar de ser el rey. Y que viene, viene. Acá lo dice claramente. Hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Acá está hablando, cuando venga Cristo, que todos los pueblos lo confesarán y todos los pueblos deberán obedecerle. Después, el 11, cuando dice, amarra su asno a la vid, la cría de su asno a la mejor cepa. Está hablando todo del león, de Judá. ¿Qué significa esto? El asno, por lo general en la palabra y en la vida cotidiana, en estos momentos, se usaba para trabajar. Quien amarra a su asno, lo amarra, lo ata, es porque dejó de trabajar. Y acá dice que encima lo amarró a una vid. ¿Qué quiere decir? Cristo ya está descansando, porque Cristo ya logró, como león, ya logró todo por nosotros y está descansando. Ahora nosotros tenemos que hacernos parte de esa victoria y también descansar en el espíritu y descansar nuestra alma por lo que Él ya consiguió. Y dice, y la cría de su asno a lo mejor sepa. La labor de Cristo fue terminada completamente. Cristo ya hizo todo por nosotros, como decíamos antes, llevó la cautiva a la cautividad. El tema es ahora nosotros estar descansando y confiando de que esa victoria va a ser en nuestra vida y confiar y creer en esa. En el Levítico 23 habla de la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta de los tabernáculos se celebraba lo que Cristo, nadie trabajaba porque significaba que estaban esperando el milenio y que ya todo había sido obtenido. Y en esta fiesta estaban el asno, justamente, fíjense, dejaban de trabajar. Y hoy día no es que mañana es lunes y no vamos a trabajar más, pero tenemos que descansar en nuestro espíritu, que ya está todo alcanzado por Cristo. Simplemente tenemos que ir por esa victoria, simplemente. La fiesta de los tabernáculos, en otro momento lo vamos a compartir, la fiesta, tiene mucho significado y hoy día están vigentes en el pueblo, por supuesto en el pueblo específico de Israel, ¿no? Pero tienen significado espiritual para nosotros como esta. Algunas ya están cumplidas como la Pascua, pero siempre son importantes para recordarlas. Después dice más adelante algo que me llamaba la atención, que dice, lava su ropa en vino. ¿Cómo va a lavar la ropa en vino?
su manto en la sangre de las uvas. La sangre de las uvas es el vino. Está hablando de un tiempo de descanso y de tanta abundancia que en vez de lavar con agua, lava con vino. Habla de un tiempo de que todo fue conseguido y habla de un tiempo de riqueza espiritual, de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y tenemos todo lo que podríamos haber obtenido. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida cuando no vivimos espiritualmente como si todo hubiese ya estado obtenido? Después más adelante dice, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Recordemos, estamos hablando de Génesis y de León de la tribu de Judá. Las personas que están desnutridas o que tienen problemas de comida, de alimentación, dice que se les pone la piel verde en el entorno de sus ojos. Acá dice que los ojos son tan oscuros como el vino. El vino habla de salvación y habla también de abundancia, de riqueza. Fíjense que los ojos, había tanta riqueza espiritual que no había hambre ni sed espiritual, sino que en el reinado de Judá, en el reinado de este rey, las personas que creen en este rey están saciados sus ojos y dice que sus dientes más blancos que la leche. Las personas también que están bien alimentadas tienen los dientes muy blancos y se nota el calcio y demás, la vitamina. Bueno, habla lo mismo, ¿no? La rica alimentación que tenemos por este león de la tribu de Judá. Con esto no quería enredarme ni enredarlos, sino que comentarles, fíjense, en Génesis ya estaba disponible para que nosotros hoy disfrutemos de esas características que tenemos. El león, entonces dijimos, que ya dejó de trabajar, el león descansa, y nosotros tenemos que vivir con esa confianza de que el león Cordero ya hizo todo por nosotros. Decíamos 5 minutos atrás que Apocalipsis 5 presenta a Cristo como león y después como un cordero. La invitación acá, creo, en Apocalipsis, es que podamos creer en Cristo como león, pero también como ese cordero, porque los tipifica de las dos maneras. Por un lado, Apocalipsis habla del león y del cordero, porque nosotros, ustedes verán, que nosotros tenemos dos problemas acá en el mundo, digamos. El problema es Satanás y el pecado. Y cuando tipifica al león, lo está tipificando porque el león, decíamos antes, agarró a su presa y Satanás ya está cautivo. Entonces, ese problema que nosotros tenemos hoy, que es Satanás rugiendo alrededor nuestro, ya la figura del león ya lo aplastó. Y la figura del cordero es porque el segundo problema que tenemos es el pecado, reinando hoy en nuestro corazón y en este mundo. Y el cordero viene a sacrificarse, como todos sabemos que lo que hizo Cristo, para limpiarnos a todos del pecado. Entonces nosotros hoy podemos estar descansando porque ya no tenemos a Satanás, sí nos puede molestar, pero no nos puede afectar. Que te moleste es una situación que todavía estamos en este mundo. Ahora, que te afecte es una definición que tiene que ver con vos, conmigo, una definición que tiene que ver con nuestro espíritu. Y el pecado lo mismo, que vos peques o no, tiene que ver con cada uno de nosotros, porque Cristo ya murió, porque los pecados pasados, los presentes y los futuros, murió por cada uno de ellos, para que nosotros seamos limpios de todos aquellos pecados. Ahora depende de nosotros transformarnos o no. En Apocalipsis 6, entonces, por un lado, el león, la figura del león nos trae libertad, porque Satanás no anda más atrás nuestro. Y la figura del cordero nos trae redención. Es por eso que al principio hablábamos de el león y el cordero. La invitación hoy es vivir justamente a Cristo como ese cordero, pero también como el león. Vamos a hablar un poco de nuestro legado como leones, digamos, y como leonas. El león, cuando estudié un poquito la historia de los leones, pero algunos detalles, y leí un poquito que el leoncillo, cuando se hace un poco más adulto, tiene que dejar a su familia, a su manada, e ir por su propia manada.
quiere decir no dejar la protección del hogar. Las leonas se pueden quedar en esa familia, pero los leones se tienen que ir a buscar su propia manada. Y en esa búsqueda tiene que ir a pelear con otro león. Si gana, se queda con la manada del otro león. Digo, a nivel espiritual, lo reflexionaba y tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros podemos estar, cuando comenzamos a conocer a Cristo, podemos estar bajo la cobertura o la protección, por decir de una manera, de alguien que te guía, que te aguanta, que te hace conocer a Cristo. Pero llega un momento de la adultez donde vos tenés que ir vos solo, independizarte y pelear contra el león, que seguramente va a ser el león rugiente, porque la victoria ya es tuya. Pero tenemos que independizarnos, y no digo de irnos de iglesia, digo a nivel espiritual. No podemos depender siempre del orame, del bendecime, del compartime, del leeme la palabra que no la entiendo. En algún momento de nuestra vida adulta, espiritualmente hablando, tenemos que independizarnos e ir solo a luchar contra los leones que tenemos afuera. Y nuestro león a veces es conseguir una familia, conseguir un esposo, puede ser un león rugiente. Otro león rugiente que nos quiere devorar, puede ser un trabajo que nos cueste mucho, pero esa batalla es nuestra. Y si esa batalla la peleas desde Cristo, ya está ganada. Otra del legado que tenemos, y que sepamos que también el otro león rugiente va a querer ganarnos, y por eso digo, esta lucha, y no podemos estar siempre con la cobertura, no podemos estar siempre bajo la protección del orame, a eso me refiero, yo entiendo que me entienden. Y siempre nos van a querer otros leones quitar nuestra manada. O sea, el león rugiente va a estar siempre alrededor nuestro queriéndonos quitar, como leoncillo, nuestra manada, que significa nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas que Dios consiguió por nosotros. El león, por característica propia, no es miedoso. Cristo no es miedoso. El espíritu de Cristo no es de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. A eso estamos llamados. No se victimiza, no llora, dice acá, deja de llorar, porque por lo que vos estás llorando ya está vencido. El león de la tribu de Judá ya lo venció. El león es feroz, el león no es débil. El león o la leona mira un objetivo, avanza hacia ese objetivo y no mira al pasado, no mira a los costados, avanza y lo logra con esa actitud. El león es fuerte, es defensor, y por sobre todas las cosas el león, como rey de la selva, obtiene siempre la victoria, salvo que otro león le gane, como en el caso espiritual. Para ir finalizando con este compartir, quería hacerle, escuché esta semana esta parte de la palabra que me gustó mucho para traérselas, que habla de una historia que está en Reyes, que me llamó poderosamente la atención y creo que la podemos relacionar con el león y el cordero. En Proverbios 28:1, antes de contar la historia, que está en Segunda de Reyes 6, Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Fíjense esto que les decía. El justo, dice Proverbio, está confiado como un león, que si lo vienen a atacar, el león tiene las herramientas para vencer, como nosotros la tenemos en Cristo. Y dice que el impío, esperen que se me fue, huye sin que nadie lo persiga. Y acá yo les quería leer Segunda de Reyes, acompáñenme, 6, que hay, no lo conocía, este relato de la palabra, que es interesantísimo. Dice que había mucha hambre en Samaria, yo les contextualizo, Segunda de Reyes 6. Dice que había muchísima hambre en Samaria porque estaban afuera del pueblo de Samaria, un reino lo querían conquistar, entonces estaban todos afuera. Entonces no entraba ni salía comida, estaban todos adentro hasta que se fueron comiendo todos los suministros que tenían y no podían trabajar, no podían salir afuera porque se abrían la puerta, estaban el ejército del otro lado que abría y entraba por y le agarraba la ciudad, le tomaba la ciudad. Entonces dice que había tanta hambre que hasta, eso lo dice un poquito antes del 6, del 7. Esperen que estoy mal acá.
Ahí. Dice que hasta las madres vendían, se comían a los hijos, era tremendo lo que estaba sucediendo, era tanta hambre que después de tanto de no entrar ni salir comida, imagínense que nadie vendía, nadie compraba y se quedaron sin suministros. Si salían afuera, el ejército enemigo los mataba a todos. Era una cuestión de vida o muerte. Y dice que había 4 leprosos, los leprosos se acuerdan que estaban siempre afuera, a las afueras, comían lo que traían los campesinos, comían lo que le daban, de gracia, digamos, porque no podían trabajar, porque la lepra, ¿se acuerdan que era tremenda y nadie se le podía acercar? Era como inmundo, ¿no?, para la sociedad. Entonces estos leprosos decían, imagínense que también tenían muchísima hambre porque no entraba ni salía y nadie los podía ayudar, y ellos no se podían conseguir el pan. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos al ejército enemigo? Y vamos con ellos. Nos entregamos a ellos. Total, la muerte está asegurada. Vámonos con ellos y de última, a lo mejor nos dan de comer y nos agarran para su reino. Y si no, nos matan. ¿Qué tenemos que perder? Dice, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Este es un llamado a la acción, ¿no? ¿Qué esperás? ¿Qué esperamos aquí sentados? No ganamos nada con entrar en la ciudad, dice en el 7, estoy leyendo 3. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Los sirios era lo que no me salía, que era el campamento enemigo que estaban afuera sitiando la ciudad. Si nos perdona la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos, dicen los leprosos. Miren lo que pasó, el milagro que sucedió tremendo. Al anochecer, se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, se fueron de los enemigos como cordero que se entrega. Ya fue, estábamos destinados a la muerte, total. Se fueron a entregar como cordero. Ya no había nadie allí. Cuando llegan al campamento de los sirios, no había nadie. Y era que el Señor había confundido a los sirios, a los enemigos, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército, y eran estos 4 leprosos caminando, pero los enemigos, los sirios, sintieron que venían caballos y caballos. ¿Y qué pensaron? Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballo y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. ¿Qué pasa después? Llegan los leprosos, encuentran el campamento que ellos se fueron y dejaron todo. Entonces van a una tienda, encuentran oro, comida, se sacian, van, esconden el oro. Y después, un poquito más adelante, dicen estos leprosos, no podemos ser tan egoístas y estamos haciendo mal al no avisar a la ciudad que abran las puertas a Samaria y que vengan y coman todos. Fíjense qué tremendo que tras 4 leprosos, la lepra significa pecado. Cualquiera de nosotros pudo haber sido pensado de esa manera. Voy y me entrego como corderito. Cuando uno va y se entrega al Señor, es decir, bueno, Dios, hasta acá llegué, total, hacé conmigo tu voluntad, de esta no salgo igual, así que hacé lo que vos quieras. El Señor manda caballos, manda leones, manda un ruido tremendo, y el león rugiente, que acá eran los sirios que estaban sitiando la ciudad, se van corriendo. Un milagro extraordinario que no puede haber pasado de otra manera que no es por la intervención de Dios. Un poquito antes, Eliseo había profetizado que era tan grande el hambre que Dios iba a intervenir y en un solo día, dijo, en 24 horas se va a vender en la puerta de la ciudad pan y carne a tal precio, dijo. Y nadie le creyó, especialmente uno de los consejeros del rey le dijo que estaba loco, que en un solo día pasaban tanto tiempo de hambre, en un solo día eso era imposible que suceda. Bueno, tal como lo profetizó Eliseo, y con este relato que le estoy contando, que los sirios se fueron corriendo porque escucharon caballos, quedó muchísima comida en el campamento de los sirios y se hizo real la profecía de Eliseo, y la gente, cuando estos leprosos ya comieron, se saciaron, escondieron el oro, van y le avisan a la ciudad, la gente empieza a correr desesperada de hambre, y que no le creía a Dios,
Eliseo le dijo, por no creer mi profecía, no vas a ver la cantidad de comida que va a haber. Dice que empezaron a correr tan fuerte que lo pisaron y lo mataron al que no creía en Dios. Y todo el pueblo de Samaria fue salvo y lleno. Con esto quería decir que esta analogía que la escuchaba y me llamaba mucho la atención de cómo cuando uno se entrega a Dios, se entrega con todo el corazón y dice, ya lo tengo todo por perdido, como estos leprosos que ya se dan por muertos. En muchas situaciones uno a veces se da por muerto, es decir, bueno, ya está, ya tengo el diagnóstico o ya tengo el problema encima, no me queda más que entregarme. En este sentido, entregarse a Dios como cordero, hacer de mí tu voluntad, Dios. Cómo Dios con eso de un cordero puede hacer un león y puede armar un milagro tremendo para salvar no solo nuestra situación, sino un montón, porque ellos actuaron por ellos 4, pero bendijeron a toda la ciudad. Bueno, con esto les quería, después lo quieren leer, es hermoso el relato, que habla del poder y la manifestación de Dios, y el hambre producto de la desobediencia, como siempre vemos en el Antiguo Testamento, la desobediencia del pueblo hace al hambre y a la necesidad de las personas, la desobediencia tanto de sus gobernantes como del pueblo en general. Y después, para cerrar, quería terminar con el relato de Apocalipsis 5, que les decía que el Cordero es el único digno. Tanto el león como el Cordero, Cristo es el único digno. Nosotros no somos dignos por nuestra naturaleza, por lo que somos y por lo que seremos, por nuestro pecado, por Adán y Eva y todo lo que sucedió. Es el único digno, pero no solo digno de alabanza, digno de admiración, digno de entregarle toda nuestra vida. Él es el digno de ser el Rey de reyes y Señor de señores. Y la invitación hoy es que vivamos a este león con toda su potencial, con toda su fuerza, sabiendo que él es el león, que ya venció, que no debemos llorar más, porque él ya venció esa situación. Solamente tenemos que creer, que así no lo veamos, no veamos que está en nuestra casa, él espiritualmente está cubriendo, está protegiendo, y está sitiando como un escudo, como un león, toda nuestra situación. Y que especialmente dejemos de llorar y que lo tengamos a él como digno de solucionar cualquier situación de nuestra vida, la más imposible. Él es el único digno. Imagínense si es el digno de abrir el libro de los misterios de Dios, el libro de toda la humanidad, que ya después, en Apocalipsis, si uno avanza, ya no es más un misterio, porque Dios lo revela. Él fue el único digno, y Él es el digno de tener la batalla en cualquiera de nuestras situaciones. El tema es, en este caso, es corrernos a nosotros. Somos cachorros, pero Él es el rey. Él es el león. Nosotros por sí mismos no tenemos ningún tipo de fuerza. Y acá la invitación también es soltar un poco el control que a veces queremos tener con nuestra forma de hablar, de pensar, de ser, soltar el control y dejarlo al león, que está cuidando de nosotros y que ya tuvo la victoria por todo lo que necesitemos. Que soltemos el control para que Él tome y que Él defina y que Él haga. Y para finalizar, deja de llorar, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Me acompañan en una oración y después de mi oración, el que quiera abrir micrófonos y oramos. Padre celestial y todopoderoso, grande Dios, poderoso Señor, te damos gracias. Gracias Dios por este día, gracias por esta reunión, por esta conexión. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus hogares, Señor, por este hogar. Te damos gracias Dios, porque poder disfrutarte como el león, poder disfrutarte como ese cordero, Dios. Poder tener esa libertad, poder tener esa redención, poder sentirnos libres realmente, Dios. Poder sentirnos libres de nuestros pecados, libres de nuestro pasado, libres de nosotros mismos, Dios. Que podamos disfrutarte a vos, que estás descansando porque ya hiciste todo. Porque podamos tener la confianza de que lo que tenés que hacer en nuestra situación hoy, ya lo hiciste, Dios. Que podamos confiar en eso. Porque nuestro hacer acá en la tierra va a determinar tus resultados allá en el cielo, Dios. Te damos gracias.
Gracias porque podamos confiar y abramos las puertas de los cielos con nuestra fe puesta en vos y nada más que en vos, soltando nuestra confianza a ese león de la tribu de Judá. Te damos gracias por tu fidelidad, Jesús, por tu entrega absoluta, por ser nuestro sacerdote que está intercediendo constantemente por nosotros. Te damos gracias porque fue quien se dio por nosotros, que éramos miserables, que no valíamos nada, Dios, por haber visto en nosotros esa joyita, esa perlita, eso que nadie ve, Dios, vos lo estás viendo y vos lo estás amando, Dios. Te damos gracias por habernos amado a pesar de nosotros mismos, por habernos elegido, porque nosotros no hicimos nada ni haremos nada, simplemente podemos hacer es creer. Y te confesamos todos los días, oh Señor Jesús, confesamos tu nombre, confesamos que vos sos el Señor de cada una de las situaciones, a pesar de los resultados, vos sos nuestro Señor. Y te damos gracias por quitarnos el miedo, por quitarnos las vergüenzas, por quitarnos aquello que no nos hace avanzar, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor Jesús, te esperamos pronto. Sabemos que pronto vas a venir por nosotros, por esta iglesia vencedora, en el nombre de Jesús. Amén.